Agradecer al Casino Conecta la acogida que nos da, cada vez que le pedimos venir, los magníficos honores, la presidenta Vicky. Agradecer también al comandante naval, capitán Navío Martín Vergara, que nos acompañe. Y quería aprovechar no solamente agradecer la presencia, sino agradecer para dar gracias públicamente por todo lo que nos apoya a la Asamblea, tanto en la Asamblea como en la Comisión en el año 2016. De hecho, esta conferencia es una colaboración entre la Conferencia Naval de Alicante y la Asamblea Electoral. Hoy, perdón, te estoy dando... No. Hoy nos hablará una persona que es historiador naval, que tiene publicado una decena de libros, decenas de conferencias, pertenece al arma submarina, aunque ya jubilado, pero sigue perteneciendo al arma submarina de aeronaves submarinistas de servicio en submarinos. No es la primera vez. Bueno, he dicho el nombre, Diego Quevedo Carmona. No es la primera vez que visita Rueda. Ya en 2007, en la segunda jornada de la ilustración que realiza la Asamblea anualmente, hizo una presentación de un libro, también sobre el tema que nos impartirá de la conferencia, sobre los buques de Jorge Juan. Fue una iniciativa de la Asamblea como las luchas que ha tenido en el sentido de intentar, dentro de las posibilidades, influir o concienciar para que vuelva un buque de la Armada, vuelva a llevar el nombre de Jorge Juan. También, por ejemplo, estoy viendo a Pau, en el año 2011, el presidente de la Asamblea Electoral, Pau Guerrero, escribió una misiva a ese momento ministra de Defensa, Carmen Chacón, en este sentido, y no hubo suerte en ese momento, pero hoy, aprovechando que no soy el comandante naval, con la ayuda suya, esperamos que ahora sí que pase la cuestión. Bueno, decir que presidirá la conferencia el gabinete del último buque Jorge Juan, un buque que fue construido por los nacionales españoles en 1936 y dado de baja en 1960. Fue donado al ayuntamiento, estando de alcaldesa María de la Rosa, por el coronel Jorge Juan Guillén Solvetti, descendiente de Jorge Juan, en la conmemoración del 250 aniversario de la medición del meridiano terrestre. Esos actos hubo mesas redondas, conferencias, el acto delante de Jorge Juan, de la estatua, fueron organizados por el querido Manuel Torregrosa. Aquí vemos la existencia de la Asamblea Secretaria, una verdad. Y bueno, antes de darte paso ya, para darte la introducción, decir que, según nos cuenta Augusto Beltrán, Surrido Novela Jorge Juan, la ciudad de Alicante, bueno, la ciudad no, creo que fuera la Diputación de Alicante, dio la bandera de combate al último, Jorge Juan, en 1969. 1969. La dotación fue en septiembre de 1969. La dotación del barco visitó Novelda, Monforte, estuvieron en el ayuntamiento, hicieron un homenaje a Jorge Juan y descubrieron una placa en la casa natalicia para que quedara inmortalizada la visita. Era esa la introducción. Muy bien. Votando como dicen los futbolistas para que. Muy bien. Para que arranques. Les dejo con Diego Quevedo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los que han hecho posible que yo hoy esté aquí a dar la charla. Primero, el comandante naval, que
como saben ustedes, o si no lo saben se lo digo yo, la Comandancia Naval de Alicante, entre otras misiones, tiene la de difundir cultura naval dentro de su ámbito territorial, ¿no? Entonces, pues lógicamente, Novelda está al lado de Alicante, esto depende de ellos, entre comillas, a efectos de cultura, ¿verdad? Y, pues como digo, una de las misiones de la Comandancia Naval es, pues eso, difundir la cultura naval todo lo que se pueda. Entonces, él fue una de las personas que me propuso venir aquí. La Asamblea Amistosa Literaria él lo vio perfectamente bien. El casino nos ha cedido esta fantástica sala y, bueno, pues voy a hablarles de ese tema que dice ahí, que es la Armada y Jorge Juan, apuntes sobre el historial de los buques que lucieron su nombre. En la presentación acabas de decir que esto es el gallardete de comandante del penúltimo Jorge Juan. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es esto? Y se lo he contado, dice, pues dilo, antes de empezar, dilo que seguro que a la gente le gusta. El gallardete de comandante, esto que ven aquí, esto es una tradición que viene del siglo XVIII. O sea, en aquella época, hablamos de hace 250 años, una flota británica se iba a enfrentar a una flota holandesa. Entonces, los ingleses, que siempre han tenido espías por medio mundo, los ingleses le chivaron al almirante inglés que el almirante holandés había mandado izar en su buque insignia una escoba, dando a entender que iba a barrer a los ingleses del mar. Se lo hizo saber, dice, almirante, mira qué chulería preparan los ingleses, o sea, los holandeses. Entonces, el almirante británico dijo, sí, que han izado una escoba dando a entender que nos van a barrer del mar. Entonces, él mandó izar un látigo, dando a entender que iba a someter a los holandeses. Ahí quedó la cosa. Se enfrentaron las dos flotas, ganó la flota británica y esa anécdota llegó a oídos del rey de Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, hablo del siglo XVIII, o sea, la época de Jorge Juan. A partir de ahí, el rey de Inglaterra ordenó que a partir de ahora todos los buques de la Royal Navy llevarán una bandera en forma de látigo con los colores propios británicos, ¿no? O sea, azul, rojo y blanco. Y en señal de fuerza, o sea, en señal de poderío en la mar, ¿no? Y bueno, pues esa anécdota pronto se extendió al resto de armadas y a día de hoy, si el día que ustedes vean un buque de guerra por ahí atracado, en Alicante, donde sea de la nacionalidad que sea, verán que en el palo mayor llevan izada una bandera en forma de látigo con los colores correspondientes a ese país, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a meterme de lleno en la charla. Bien. Jorge Juan ha tenido 5 buques con su nombre. Yo tenía conocimiento de 4 hasta hace unos años que me di cuenta que no, que había un quinto. La Urca Santa Cilia. Ahora diré por qué se llamó así. La Urca Santa Cilia, que estuvo operativo de 1849 a 1866. Luego estuvo el vapor Don Jorge Juan, no Jorge Juan, Don Jorge Juan, se llamaba así, entre 1850 y 1868, el aviso Jorge Juan, el conductor de flotilla Jorge Juan, a la que pertenece este gallardete, y por último el destructor Jorge Juan. Bien, aquí tenemos el primero de ellos, la Urca Santa Cilia, como he dicho, primer buque nombrado en honor de nuestro personaje. Por Real Decreto de la Reina Isabel II de 30 de octubre de 1849. En esta época, lo más común era nombrar a los barcos con nombres de santos y santas, por aquello de la superstición y de que nos va a proteger en las navegaciones y todo esto. Entonces, en esta época, yo recuerdo, hace unos años, el Ayuntamiento de Murcia proyectó hacer un barrio que se llama hoy día el barrio de la Flota. Entonces, mandó un escrito, la alcaldía de Murcia mandó un escrito al Archivo Naval de Cartagena diciendo, oiga, dennos ustedes nombres de barcos antiguos, porque le queremos poner nombres de barcos antiguos a las calles de este barrio de la Flota. Pues muy bien. Y le mandaron una relación
El Santa Eugenia, el San Ildefonso, el San Emeterio, San Arcadio. Oiga, y dice el Ayuntamiento de Murcia, oiga, que le he pedido nombres de barcos. Que usted me ha dicho nombres de barcos antiguos. Y antiguamente todos tenían nombres de santos, ¿vale? Por eso le mandó esa relación. El caso es que esta urca se iba a llamar Santa Cecilia. Santa Cecilia. Y esta señora, la reina Isabel II, por expreso deseo de ella, y que hacía muy poco tiempo que había... O sea, que Jorge Juan, bueno, ya se sabía que todos los méritos que había hecho Jorge Juan y tal y cual. Entonces, la reina, digo, por expreso deseo de ella, y para que no cantara mucho, porque si le ponen Jorge Juan, dice, ves que esto no se parece en nada. Ahora, dice, bueno, si en puesto de Santa Cecilia le ponemos Santa Cilia, pues como que no difiere mucho, ¿no? Entonces, por eso digo, este barco se llamó así por expreso deseo de ella. Bueno, era un buque para transporte de material y personal, desplazaba eso que dice ahí, 723 toneladas, la velocidad media eran barcos de vela, claro, entonces la velocidad media era 8 nudos, igual eran 6 que eran 12, dependiendo del viento y demás. Lo tripulaban 60 hombres y, bueno, no era muy grande, tenía 42 metros de eslora, 9,3 de puntal y calando 6,3 metros. Iba armado con 4 cañones de hierro. Este barco se construyó en un astillero de Ferrol, en La Graña, astillero, o sea, en un dique que también había hecho Jorge Juan, por iniciativa particular de un empresario. O sea, en esta época había empresarios que no esperaban a que la Armada le hiciera un encargo, sino que el tío decía, bueno, yo invierto mi dinero, hago un barco y si lo hago bien seguro que lo vendo. Eso era la mentalidad de entonces, ¿no? Este señor, pues bueno, le salió bien la jugada, podía no haberlo vendido, pero se esmeró en hacerlo bien hecho y, bueno, pues efectivamente cuando lo terminó, pues la Armada se interesó por él y se lo adquirió, ¿vale? Bien. Comenzada su construcción en el año 1848, sería finalmente botado al agua en el 49, causando alta en las listas de la Armada en junio de 1850. El coste para el erario público fue de 1.735.000 reales de vellón. Este barco, durante los 15 años, no me sale el nombre. Bueno, durante 15 años se dedicó sobre todo a llevar viajes de la península a La Habana ida y vuelta. Llevaba tropas a La Habana, llevaba el dinero de las nóminas de los soldados de La Habana y cuando volvía a la península, para no volver de vacío, volvía con maderas, porque las maderas de La Habana, de los bosques de Cuba, eran, no de La Habana, de Cuba, los bosques de Cuba, los árboles de allí eran muy buenos para la construcción de navíos en la península. De modo que, como digo, pues iba a La Habana llevando... Claro, además eso, los piratas que siempre lo saben todo, o que por lo menos se lo intuyen, pues saben que el barco, aparte de llevar tropas, lleva oro y plata. O sea, lleva cash para pagar a las tropas, con lo cual... era un blanco, o sea, podía ser un blanco prioritario de ataques piratas, que de hecho alguno hubo de sortear. Bueno, finalmente, los barcos antes duraban muy poco, duraban máximo unos 15 años, una cosa así, porque las maderas se pudrían, los barcos no hacían los mantenimientos que debían hacer y por tanto, pues como digo, duraban muy poco. Entonces, finalmente... se dio de baja por Real Orden, de la que dice ahí, 17 de octubre de 1867, saldría a pública subasta y fue desguazado. Hemos visto el dique donde se construyó el barco, esta es una toma aérea actual de este dique, que esto está en La Graña, la estación naval de La Graña, y bueno, pues esto, como digo, es una imagen actual y hoy día el dique, aunque está en desuso, porque ya se ve que está en desuso, pero bueno, se utiliza para otros fines, por ejemplo porque al lado hay un club de piragüismo y ahí los chavales, los cativos, como dicen los gallegos, pues hacen sus prácticas de piragüismo. Bien,
Tenemos el segundo buque, el vapor de ruedas Don Jorge Juan, insisto de que con el don delante, que es la primera unidad de esa clase nacida en el astillero de Ferrol. Siendo ministro de Marina este señor, don Mariano Roca Togores, Marqués de Molins, bueno, pues este señor tuvo una acertada política que hizo que nuestros arsenales y fuerzas a flote experimentasen una evolución muy positiva, ¿no? Siendo el hecho, de construir este vapor y otro gemelo, una de sus primeras decisiones como ministro de Marina. De modo que, con esta fecha, el gobierno contrata con la empresa ferrolana, esa que dice ahí, Abellá, Braña y compañía, la compra de maderas de pino de Soria por un valor de 30 millones de reales de vellón, con destino a la próxima construcción de varios buques, entre los que se encontraba este vapor. Con la fecha que dice ahí, noviembre del 1849, se le da al astillero la orden de ejecución y se pone la quilla en marzo de los 150, en la cuarta grada de este astillero ferrolano, y por real orden del 11 de abril de 1850 se le asigna el nombre de Don Jorge Juan. Teníamos el Santa Cilia y, bueno, como ya había, digamos, un precedente, pues a este, siguiendo, digamos, esa política que se había emprendido, ya empezaba a estar en desuso el tema de los nombres de los santos, ¿no? Entonces, pues bueno, como el anterior se había llamado Santa Cilia, pues bueno, pues a este se le pone Don Jorge Juan. Su botadura, digo ahí que se había calculado todo para echarlo al agua el 19 de noviembre de 1851, pero, en fin, problemas de última hora, porque lo querían hacer coincidir con la onomástica de Su Majestad la Reina. O sea, era como el regalo que se le iba a hacer a la reina, botar este barco el día de tu onomástica, ¿no? Pero bueno, hubo una serie de problemas y lo tuvieron que aplazar un par de semanas. Estamos a mitad del 19, 1850. Esto es el periodo isabelino, que se llama. Como saben ustedes, la Armada Española, el siglo XIX, fue horroroso. O sea, empieza y acaba de la peor forma. Es decir, empieza el siglo XIX con el descalabro de la flota en Trafalgar. A mediados del siglo XIX repunta, sobre todo porque la reina Isabel II quiere potenciar la Armada, y a finales del XIX la Armada vuelve a estar de capa caída porque nos aniquilan la práctica totalidad de la flota, como saben, en la guerra de Cuba, ¿no? Y claro, entonces este barco le pilla justo a la mitad del XIX, que es la época del repunte, y bueno, pues las características eran estas, y costó sobre 4,5 millones de reales de vellón. Y digo ahí que solamente en muy contadas ocasiones en la Armada ha habido dos barcos que se han solapado llamándose, en honor de un mismo personaje, ¿no? Es decir, que, bueno, de hecho ha habido varios Jorge Juanes, como ya saben, pero siempre ha sido uno después de otro, ¿no? Pero claro, como el otro no era Jorge Juan, que era Santa Cilia, el homenaje al personaje era el mismo personaje, pero él no se llamaba igual. Bueno, pues consideraron que llamarle Don Jorge Juan, bueno, pues que estaría bien. Pero vamos, que como digo, muy pocas veces en la Armada se han solapado dos barcos homenajeando a un mismo personaje. Este barco, nada más ser entregado a la Armada, pasaría destinado aquí, al Arsenal de Cavite, cuando toda esta parte del Pacífico era nuestra, las Filipinas y todo aquello, y lo dedicaron a transportar correo ese era un buque correo, pero de la Armada, en la línea que había entre Manila y Zamboanga, teniendo, como digo ahí, frecuentes enfrentamientos con nativos que ya pretendían independizarse de España. O sea, la guerra de Cuba no fue de un día para otro, fue el resultado. Mucho antes ya había ataques a las fuerzas españolas y todo esto. De hecho, lo vivió este barco en la campaña de la Cochinchina, lo que hoy es Vietnam, pues se produjeron varios asesinatos de colonias de monjes españoles, ¿no? Entonces, pues el gobierno decidió que había que tratar de
de castigar a esos nativos que habían asesinado a monjes españoles y manda al Jorge Juan, que era el buque más representativo de la zona, a luchar contra esta, bueno, a luchar no, en fin, a intentar abatir a esta gente, y eso significó su bautismo de fuego. Durante esta época, bueno, de los varios, creo que fueron siete como antes, los que tuvieron el privilegio de mandar este buque, uno de ellos fue don Castro Méndez Núñez, que, como sabrán, pues fue uno de los héroes años después de la batalla que se libró contra Chile y Perú, la flota del Pacífico. Bien, tras 16 años de vida activa, el 30 de junio de 1869 se determinó que causase baja en la Armada, siendo desarmado aquí en el Arsenal de Cavite, donde, como digo, había pasado toda su vida. O sea, se construye en Ferrol, lo mandan directamente a las Filipinas y ese ya no vuelve a la península en ningún momento. Tenemos un tercero, el aviso Jorge Juan. Bueno, este es un plano básico de planta de alzada, la banda de estribor. Y este barco, pues bueno, siendo ministro de Marina, este señor Rafael Rodríguez Arias, sería decisión suya, personal. A ver, en España había muchas ganas de hacer barcos y había dinero para hacer barcos, lo que no teníamos era la tecnología suficiente para eso, ¿no? Entonces, los astilleros franceses, había 3 o 4 astilleros, sobre todo franceses, que estaban cogiendo fama por hacer muy buenos barcos. De modo que este hombre le eligió, fue decisión personal suya, encargarle la construcción de este barco a estos astilleros franceses, la Sociedad Nouvelle des Forges Estanciers de la Mediterránea, que estaba en la Seine. Esta foto, que es muy bonita, creo yo, esta foto la hizo, lo pone ahí abajo, la hizo el fotógrafo que trabajaba para el astillero. O sea, estos astilleros pues tenían pues eso, un fotógrafo que cuando, la fotografía en esta época hacía 4 días que se había puesto en danza, ¿no? O sea, antes no había fotos así como así. Pero claro, esta gente tenía, como era un astillero importante, pues tenía contratado a un fotógrafo que barco que botaba, barco que inmortalizaba, evidentemente para hacerse la propaganda, ¿no? Bueno, pues este Jorge Juan, este tercero, como ven aquí, lleva una chimenea y lleva velas, porque le pilla la revolución industrial. O sea, la revolución industrial del 19, como una de las consecuencias que trae es que ha aparecido el vapor y ha aparecido el acero. De modo que, en cuestión de muy poco tiempo, los barcos van a pasar de ser de vela de vapor, o sea, de vela de madera, a ser de propulsión no eólica y de casco de acero. Pero claro, esta gente de tontos no tenían un pelo. Ellos sabían que la vela te lleva y te trae. Más rápido, más lento, pero la vela te lleva y te trae. Ahora el vapor, como la caldera muera, aquí nos hemos quedado tirados. Por eso verán que la mayoría de los barcos de esta época llevan chimenea porque llevan caldera y llevan mástiles porque no se quieren desentender de la vela. Por eso, y estos barcos recibían la ESO de vela a vapor, o sea, de propulsión mixta. Eran barcos catalogados como de propulsión mixta. Esto es un grabado de la época. La quilla se arboló en noviembre de 1875, construyéndose en un tiempo bastante rápido, pues se votó solamente 4 meses después. O sea, igual que ahora en Avantia, que se pone a construir un barco bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar de eso? Y bueno, a lo largo de su vida activa fue catalogado de 3 marcas. Esto era algo habitual, ¿eh? O sea, un barco entra en servicio como aviso de hélice, luego sería considerado como buque de 3ª clase y finalmente como crucero de 3ª clase. O sea, esto, como digo, era una cosa corriente. O sea, por si ven en algún documento el aviso de hélice Jorge Juan y luego ven el crucero de 3ª clase Jorge Juan, pues estos son, no, es el mismo barco. Lo que pasa que según la época, pues ha cambiado eso a día de hoy también ocurre. O sea, en los años 60 había fragatas rápidas que luego las
reconvirtieron a cañoneros. Las corbetas Infanta Elena e Infanta Cristina, que se han dado de baja no hace mucho, eran corbetas y se reacondicionaron como patrulleros de altura. Es decir, que por eso digo que la catalogación de los barcos variaba según la época. No es que naces así y te mueres así, no. Bueno, esto es o sea, el barco aparejaba de biparca y la superficie bélica de los 3 mástiles suponía un total de 1.124 metros cuadrados. O sea, ustedes imagínense aquí un patio de 1.100 y pico metros cuadrados, pues ese espacio era lo que ocupaba el velamen del barco, ¿no? Aquí tenemos otra foto muy bonita. Esto se llamaba la proa de violín. La proa de violín, que era, bueno, pues se ve aquí. Ahí. Eso se llama la proa de violín y era no es que era un invento, pero era una moda, digamos, francesa, ¿no? El hacer buques con la proa de violín. Y además, según los ingenieros de la época, pues, en fin, se dieron cuenta de que se cortaba mejor la mar y todo esto. El precio final de este barco se aproximó mucho al 1.000.000 de pesetas. Esto es un dibujo del famoso pintor navalista González de Aledo. Y este es más contemporáneo de un señor que vive, que es amigo mío, que además le hacía mucha ilusión que saliera su dibujo. Digo, pues no te preocupes que yo te la pongo. Así que aquí está. Bueno, digo ahí que de esbelta línea, pues tenía 62 metros de lora, 7,3 de manga y 5,55 de puntal. Calaba 3,75, desplazaba casi 1.000 toneladas. Y su caldera, que era de 1.000 caballos, almacenaba hasta 130 toneladas de carbón. Claro, el meterle la caldera a estos barcos suponía que la dotación, que ya de por sí iba angustiosa, iba a ir aún más angustiosa. Porque, claro, un barco de vela que llevaba, pues no sé, pues 100 y pico hombres o tal, claro, le metes una caldera y le metes la carbonera, entonces eso supone ¿qué? Pues supone quitar alojamiento para dotaciones y fundamentalmente, ¿no? De modo que eran barcos incómodos en el sentido de que se quería respetar la eslora, o sea, las medidas del barco, pero sin embargo, lo que es los sollados de la marinería, si de por sí ya eran angustiosos, ahora lo iban a ser más por el espacio que ocupaba la caldera y sobre todo la carbonera, ¿no? Bueno, estaba basado en el apostadero, o sea, cuando el barco se construyó en Francia, viajó hasta Cartagena, ahí se le terminó de pertrechar. Pertrechar es terminar de meterle las cosas que porque del astillero no siempre salen ya al 100%. Entonces se termina de pertrechar en Cartagena, lo mandan a La Habana y ya no vuelve a Cartagena porque ya se muere en La Habana. Este señor lo he puesto aquí porque España tenía en aquellos años un vapor que se dedicaba a transportar personal y material entre las islas de las Antillas, que se llamaba el Moctezuma. Y este señor capitaneó el Leoncio Prado Gutiérrez, en la fecha que dice ahí, 7 de noviembre de 1876, embarcó como pasajero en Santiago de Cuba junto con una docena de insurgentes. Al estar el buque a 30 millas de costa, se apoderaron de la tripulación y tomaron el buque. Entonces, el gobierno español movilizó varias unidades para intentar apresarlo, siendo finalmente localizado por el Jorge Juan. Si no, no lo diría. ¿Vale? Bien. Este es un grabado de época que representa a este barco, a este Jorge Juan, tratando de apresar al Moctezuma, que es este que hay aquí, que los insurgentes ya lo habían rebautizado Céspedes. La dotación de este, al verse acorralados, pues decidieron prenderle fuego. Esto, como digo, es un grabado de época, resultando hundido pocos días después. Y esta sería, vamos, la he citado porque sería la acción más destacada en el historial de este buque. En la fecha que dice ahí, noviembre, creo, junio de 1897, el barco ya estaba muy viejete. Entonces, lo que hace la Armada es que lo fondea en Nipe, una localidad de Cuba, al nordeste de la isla, y cuando estalló la guerra con los Estados Unidos, y dado que era pues presa fácil, o sea, lo tenía como de almacén de torpedos y minas. Entonces, cuando estalla la guerra, pues el comandante, que era un teniente de navío, Gómez Marassi,
pues era una presa fácil, digo, entonces decidió autohundirlo con tal de que los americanos no se apoderasen de él, ¿no? Y de él y del material que llevaba dentro. Bueno, cuando acabó la guerra, los americanos lo reflotaron y finalmente pues fue desguazado. Nos metemos en el cuarto, Jorge Juan, el del gallarete que tengo aquí a mi izquierda. Este barco, este señor que ven aquí, el contraalmirante Mateo García de los Reyes, este señor fue ministro de Marina con el gabinete de Alfonso XIII. Y el tiempo que estuvo de ministro, bajo su mando, fue cuando se ordenó la construcción de nuevas unidades para la Armada, entre ellas este nuevo Jorge Juan. Aquí estamos en los años 20. Si he dicho que el siglo XIX que comenzó y terminó de la peor forma que se podía hacer para la Armada Española, porque se aniquilan la flota al principio, se repunta a mediados de siglo y se vuelve a descalabrar a finales del XIX. Entonces, los primeros años del siglo XX, entre que España ha perdido las colonias de ultramar y que ha perdido la flota y tal, aquí, en fin, esto no hay forma de levantar cabeza. Pero claro, pasan unos años y en los años 20 es cuando Alfonso XIII y su gabinete deciden volver a ver el resurgir de la Armada. Entonces, pues como digo, durante el mandato de Mateo García de los Reyes, se ordena la construcción de 18 destructores. Bueno, de un montón de submarinos, cañoneros, torpederos y 18 destructores. O sea, fue un proyecto muy ambicioso, ¿no? Que se construirían todos aquí en Cartagena, en la Sociedad Española de Construcción Naval. Hoy día, no sé si conocen algo de Cartagena, este es el Museo Naval, que en su día era el presidio, y esta era la entrada a la factoría de lo que hoy día es Navantia, ¿no? Este buque, este nuevo Jorge Juan, sería la construcción número 69 de la factoría de Cartagena y se arboló su quilla en el año 32, año y medio después de quedar establecida la Segunda República, aunque su orden de ejecución había sido dada durante la monarquía de Alfonso XIII, como he dicho, siendo ministro de Marina, que también lo he comentado, el almirante García de los Reyes. O sea, cuando estalla la República, una de las primeras medidas que toma el gobierno de la República en el año 31, básicamente son, en cuanto a la Armada, en cuanto a los nombres de la Armada se refiere, son que, lógicamente, que los 3 buques que había en ese momento con nombres monárquicos dejan de tener nombre monárquico y pasan a tener un nombre que no tiene nada que ver con la monarquía. De modo que el acorazado Alfonso XIII pasa a ser el España, el crucero Reina Victoria Eugenia pasa a ser el República y el crucero Príncipe Alfonso, nombrado así en honor del primogénito de Alfonso XIII, pasa a ser el Libertad. Entonces, claro, lógicamente el nombre de Libertad ya le suena a República, ¿no? Entonces, pero Jorge Juan no se toca. O sea, este barco se había pensado nombrarlo Jorge Juan y queda con ese nombre porque no tiene nada que ver con cosas políticas ni nada, ¿no? Estos barcos estaban basados en sus planos en destructores ingleses de la clase Admiralty. En Cartagena es muy común esto de poner motes a los barcos. No voy a decir aquí ninguno porque algunos son malsonantes, pero en Cartagena es muy común, no en Cartagena, los obreros, esto es cosa de los obreros de la factoría, no de la Armada, ¿no? Los obreros son muy dados a poner motes, en fin, apodos y tal, ¿no? Entonces, estos barcos, como eran patente inglesa, y la mayoría, o algunos de los ingenieros que vinieron a supervisar las obras eran ingleses, como se ve aquí, pues, bueno, serían conocidos por el sobrenombre de los destroyers. O sea, incluso en alguna publicación viene así, que no era un nombre oficial, un mote oficial, pero sí se habla de los destroyers. Cuando se habla de los destroyers, sí, se refieren a estos destructores de la clase Churruca, que son estos. Bueno, aquí tenemos a nuestro Jorge Juan, pocos días antes de la puesta a flota en Cartagena, que tendría lugar el 28 de marzo del 33. Y como todos los buques de la serie, pues disponía de 2 hélices, de 2,8 metros de diámetro cada pala. La de estribor, esta, era dextrógira y la de babor era levógira. Es decir, una giraba en sentido agujas del reloj y otra en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale?
Llegamos al año 36, estalla la guerra civil y fíjense, los barcos que están en negro son los que están operativos, los que están en blanco son los que están en construcción. Entonces, cuando estalla la guerra civil, los barcos que desde el primer momento se pasan al bando nacional, pues son muy poquitos, son unos 3, nada, media docena. Sin embargo, los republicanos, fíjense lo que tenían. Un montón. Estos son los destructores de la clase churruca que he mencionado. Aquí tenemos al Jorge Juan, que es el tercero por la cola, que está en construcción. Y teníamos un montón de submarinos. El barco se está construyendo en Cartagena. Entonces, cuando estalla la guerra civil, siempre en cuanto a la Armada se refiere, aquí hay mucha bibliografía sobre la batalla del Ebro y el bombardeo de Guernica y todas estas cosas. Pero lo que es la Armada, en la guerra civil no hay mucho publicado. Por eso yo voy a hacer este inciso. O sea, cuando estalla, a partir del 18 de julio del 36, las semanas siguientes, todos ustedes saben que las tropas del norte de África cruzan el estrecho de Gibraltar, perdón. Digo que las tropas del norte de África cruzan Gibraltar y se hacen con el arsenal de Cádiz. Por otro lado, el arsenal de Ferrol, pues entre otras cosas por simpatía a Franco, que es ferrolano, pues se adhiere al alzamiento. ¿Y qué queda? El arsenal de Cartagena, que es leal a la República hasta 4 días antes de acabar la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los destructores pues han quedado en poder de la República. Solamente uno de esta serie, el Ciscar, se logra pasarse al bando nacional. Pero todos los demás, como digo, van a ser republicanos además hasta el último día. El nombre había sido asignado pues en el año 33, mediante una orden ministerial de esa fecha. Y claro, cuando estalla la guerra, como está en construcción, pues tienen que meterle prisa a la factoría porque la República necesita barcos, ¿no? Y su tripulación es de 160 hombres aproximadamente. Y bueno, digo aquí que las afiladas proas de los destructores indicaban pues su buen andar, que le permitían cortar el agua con gallardía, digo yo ahí. Iba provisto de calderas Jarrow y 2 turbinas Parsons que le proporcionaban 42.000 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar los 36 nudos de velocidad, que era mucha velocidad, y una autonomía de 4.500 millas. Aquí lo ven, en muchas fotos lo verán con el JJ, pero eso no va a ser siempre, ahora lo veremos. Su desplazamiento era 1.800 toneladas y sus medidas en metros, pues la que dice ahí, 102 metros de eslora, 9,67 de manga y 6 de puntal. Y un dato importante es que solamente calaba 3 metros, lo que le permitía meterse en lugares en muelles de bajo calado, lo cual pues no dejaba de ser una ventaja. El armamento principal consistía en 4 montajes Vickers de 120 milímetros, 2 a proa y 2 a popa, morteros lanzacargas y ametralladoras antiaéreas de 20 milímetros, así como 6 tubos lanzatorpedos del calibre estándar de 533 milímetros situados en 2 montajes triples. Ahí vemos el lanzamiento de uno de los torpedos. La madrugada del 5 al 6 de marzo del 38, bueno, saben que el crucero Baleares fue hundido por la flota republicana, que salió de Cartagena, le salió al encuentro. Entonces, el Jorge Juan era uno de los que estaba en ese paquete de destructores, aunque él no hay constancia de que llegara a lanzarle torpedos, porque le tiraron, creo que fueron 14 torpedos. Iban 6 o 7 destructores y 3 de ellos fueron los que le lanzaron torpedos. El Jorge Juan no lo hizo, quedó, digamos, en retaguardia por si hubieran fallado los otros, entonces hubiera intervenido él. Pero estaba allí y podía haber participado en el combate, claro. Fue un barco súper popular en la época. De hecho, esto es un cromo de los niños. Fíjense que el barco lleva la bandera republicana. Eran, bueno, pues unas cartulinas así, de este tamaño, como un paquete de tabaco, que se doblaban por aquí y se ponían, digamos, de pie. Y bueno, pues los niños con esto hacían
batallitas, ¿no? Pues este, como ven, pues es un cromo de este barco. Durante la Guerra Civil, sobre todo, se dedicó a una cosa muy importante, que era escoltar este barco, el Ophir. Este barco era un petrolero pequeñito, pero que hacía una labor fundamental. Este barco venía de la parte de Levante del Mediterráneo, o sea, de los puertos rusos del Mediterráneo, y venía a Cartagena con una cosa muy preciada, el combustible para los buques de la flota republicana. Total nada. Entonces, el Jorge Juan, durante bastante tiempo de lo que duró la Guerra Civil, su misión fue escoltar este barco. De hecho, alguna vez tuvo que intervenir defendiéndolo, sobre todo, por ejemplo, en el combate de Cabo Cherchell. Cherchell es un cabo que hay en Argelia, y allí tuvo un enfrentamiento con la flota nacional y tal. Bueno, como digo, una de las misiones del Jorge Juan fue escoltar a este barco, al Ophir. En marzo del 39, el día 5, las tropas de Franco ya estaban muy cerca de Cartagena. Entonces, la flota republicana, pues, o se rinde, o sea, o huyes o te rindes. Entonces, la flota, el almirante no era almirante, el jefe de la flota republicana decide salir de Cartagena, porque si se quedan en Cartagena, cuando llegan las tropas de Franco, los apresan. Entonces, salen de Cartagena y comienza un penoso exilio. ¿Dónde van? Pues van a parar a Bizerta. O sea, se intentan, sale la flota de Cartagena, como digo, el día 5 de marzo del 39, la guerra le quedan 3 semanas, hasta el 1 de abril. Entonces, salen de Cartagena la flota, el Jorge Juan entre ellos, se van a internar en Argel, pero el gobierno francés dice que no, que de Argel nada, que mira a ver si en otro sitio tal. Entonces, al final se internan en Bizerta. Yo tengo una serie de fotos, creo que son 39 fotos. Aquí solamente les voy a poner 4 o 5 porque son muy repetitivas. Estas son unas fotos muy importantes porque están hechas por un fotógrafo tunecino que inmortaliza precisamente eso, la llegada de la flota republicana a Bizerta, y salen aquí los marineros, bueno, aquí ven a los gendarmes franceses tomando filiaciones y tal, y aquí está el nombre de Foto Lam, Bizerta, como pueden ver. Un fotógrafo, como digo, tunecino. Y van a empezar las dotaciones en lo que va a ser un largo exilio. Los mandan a hacer construcciones públicas ahí en los desiertos. Bueno, un desastre. Y, como digo, solamente voy a poner esta y creo que otra más. Porque, aunque tengo 39 fotos, que son a cual mejor, pero bueno, son en cierto modo repetitivas, ¿no? Y bueno, aquí se ven las caras un poco diciendo, bueno, no sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? El caso es que mes y medio después, o 2 meses después, cuando ya terminó la guerra, el gobierno francés reconoce al gobierno de Franco. Entonces, de esta gente ya nunca más se supo, o por lo menos yo no sé qué fue de ellos. Pero de los barcos sí. Entonces, ya una vez que, como digo, ha acabado la guerra, ya ha pasado ya 1 mes y pico, que algunos países europeos, sobre todo Francia, empiezan a reconocer el gobierno de Franco, pues se recluta una serie de gente que van a Bizerta a traerse los barcos de vuelta para Cartagena. De vuelta para Cartagena, y ya en ellos vuelve a ondear la bandera bicolor y no la tricolor de la República. Esto es año y medio después de acabar la guerra, 16 de julio del 41, en la Escuela Naval. Saben que, bueno, todos los años, por la Virgen del Carmen, los barcos que fondean en las proximidades de la Escuela Naval, pues suelen izar el engalanado general y demás, ¿no? En esta época, todos los barcos van a llevar la bandera nacional pintada tanto en las amuras como en las aletas, como ven ahí, en esta foto del mismo día. Porque quería decir, eso significaba que como España era país no beligerante en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando veían al barco de lejos, como eran barcos que eran prácticamente igual que los ingleses, porque he dicho que los planos estaban copiados de los ingleses, pues para que de lejos se supiera, porque claro, la bandera nacional va aquí izada, y esto pues como que no se ve en la mar, o se ve muy mal. Entonces dijeron, no,
Entonces, todos los buques de esa época llevan pintada en las aletas y en las amuras una bandera nacional de grandes proporciones. Este que vemos aquí es el Galatea. Bien, esta es una foto muy bonita, que esto es con motivo de una visita de Franco a Santander en septiembre de ese mismo año, del 41. No se le ven las numerales de costado, pero el fotógrafo que hizo la foto, y yo me fío de él, por detrás dice que los barcos son de izquierda a derecha el Ciscar, el Alcalá Galiano, el Almirante Antequera, el Gravina y el Jorge Juan. Aquí lo vemos lanzando. La Armada tenía al noroeste de Mallorca, en Pollensa, concretamente, pues tenía un polígono de lanzamiento de torpedos y de vez en cuando los destructores iban allí a hacer prácticas de ese tema. Era un barco que tenía un andar fenomenal, como se puede ver en esta imagen, es una imagen muy bonita, que la calidad no es muy buena porque la foto original es que es de grande como una caja de cerillas, que son las fotos que había antes. Entonces, por mucho que la escanees con la máxima resolución, lo máximo que consigues es una cosa así. Pero bueno, es demostrativa de que los barcos tenían un andar fenomenal, y esto es con mar de fondo, metiendo la cabeza, metiendo la proa en la ola y segundos después saliendo de la ola. ¿Vale? Como dato también curioso, decir que la Nochevieja del año 43, en plena Segunda Guerra Mundial, el Jorge Juan se la pasó en el Atlántico Norte capeando como podía los temporales, porque había habido un enfrentamiento entre la flota aliada británica y los alemanes, y hubo muchos náufragos, sobre todo alemanes. Entonces el gobierno de Franco, decidió, como humanitariamente hubiera hecho cualquier mandatario, pues salir a buscar náufragos de los barcos alemanes. Y eso fue la Nochevieja, como digo, del año 43. Esta foto es curiosa porque en aquellos años era común llevar mascotas a bordo. Los barcos solían llevar algún perro y sobre todo gatos. Porque los gatos, en aquella época había mucha miseria, ¿no? Entonces, en los barcos había cucarachas y pequeños roedores y tal, ¿no? Entonces, los gatos eran precisamente los encargados de que las cucarachas y los roedores y tal, pues, en fin, dejaran de existir, ¿no? Pero en una de las veces el barco estuvo en Guinea y, pues, parece ser que algún marinero igual se tomó alguna copa de más. El caso es que el tío apareció a bordo con un chimpancé. Que es este, bueno, el marinero no es este es el chimpancé, claro. Y entonces, pues parece ser que al comandante pues le debió hacer gracia y tal, permitió el tema, y durante muchos años el barco fue la mascota del Jorge Juan, le llamaban el Jorgito. Y aquí tienen una curiosa imagen, ¿vale? Luego, he dicho que JJ no iba a ser toda la vida. En los años 50 se firma con los americanos el bienvenido Mr. Marshall, que a todos ustedes les suena, ¿no? Se firma lo que se llama el MDAP, el Mutual Defense Assistance Program, o sea, el programa de defensa y ayuda mutua con los americanos, de modo que nos van a traer barcos y tal, como el último Jorge Juan, que ahora veremos, y se va a modernizar la flota, todo lo que se pueda. Entonces, eso de JJ por el Jorge Juan, AG por el Alcalá Galiano, C por el Ciscar, eso ya no va a ser así, porque los barcos americanos llevan numeral, ¿no? Entonces se quitan las iniciales y se crean numerales de costado. Numerales de costado que eran, o sea, por ejemplo, esta significaba que era el cuarto destructor de la segunda escuadrilla. O sea, cualquiera que lo viera dice, el cuarto destructor de la segunda escuadrilla. Pero bueno, es que pasa que 4 días después lo cambian de escuadrilla y deja de ser el 24 para pasar a ser el 14, como ahora después veremos, ¿no? Pero bueno, como curiosidad os lo cuento. Esto es en los años 50 se hacía el cumplimiento pascual, que es una cosa que ya no se hace. Entonces, estas eran unas jornadas que se hacían